Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a los encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete para conocer con más detalle su historia, su evolución, los cambios que ha protagonizado, sus proyectos de futuro, así como el papel que desempeña dentro de la sociedad albaceteña y más concretamente dentro del tejido empresarial. Para ello contamos con la presencia del decano de esta facultad, Ángel Tejada. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por abrirnos la puerta de este edificio, del edificio Melchor de Macanaz. Estáis en vuestra casa. Si le parece bien, a mí me gustaría comenzar esta entrevista pues retrocediendo en el tiempo hasta situarnos en el año 1989, que fue cuando comenzó a dar sus primeros pasos esta facultad, para que nos comentara en qué momento, en qué contexto pues académico y socioeconómico se encontraba esta ciudad, cuáles fueron los motivos, por decirlo de alguna manera, que llevaron a la Universidad de Castilla-La Mancha a decidir que estas titulaciones se pusieran en marcha aquí en Albacete. Sí, pues como tú dices, efectivamente en el año 89 fue el primer año en el que se empezó a impartir los estudios de Economía y de Administración y Dirección de Empresas en esta facultad. Yo creo que teníamos un déficit importante en Albacete respecto a la no disposición de estudios universitarios. De hecho, en mi caso concreto, en el momento en que se puso en práctica esta facultad, yo soy de aquí de Albacete y no estaba en Albacete, estaba en Valencia estudiando porque no había posibilidad de hacer los estudios de empresariales, de ciencias económicas empresariales en ese momento aquí en Albacete. Entonces era una demanda fundamental por parte de la sociedad que afortunadamente conseguimos ganar, conseguimos una universidad que ya tiene 25 años y creo que ha sido un éxito para nuestra provincia, para Albacete y para nuestra región en su conjunto. En todas las universidades españolas existe las titulaciones de Economía y de Administración y Dirección de Empresas y obviamente la nuestra era necesario. Se implantó solamente Economía en Albacete y Administración y Dirección de Empresas estaba en Albacete como facultad origen del resto de facultades que se han ido creando posteriormente en Castilla-La Mancha, pero hoy en día esa evolución ha hecho que Economía siga existiendo exclusivamente en Albacete y Administración y Dirección de Empresas existe en todos los campus de nuestra universidad. La acogida que tuvo la sociedad albaceteña de la Facultad de Económicas y Empresariales y en general de toda la universidad fue excepcional. De hecho, sigue siendo excepcional. Yo creo que nos consideramos bien tratados en la sociedad castellano-manchega y concretamente en nuestro caso en la albaceteña. Creemos que somos un punto de referencia en muchas cosas y eso ha sido por la propia demanda de la sociedad, que necesitaba de nuestros estudios, que necesitaba de las aportaciones de profesionales que pusiesen en primer lugar en el mercado pues trabajadores cualificados que no tuviesen que irse a otro sitio a formarse con el riesgo que había de que no volvían o no volvíamos en los casos que nos íbamos. Con la universidad conseguimos primero que no se vayan y en segundo lugar atraer a la gente y yo creo que además un foro de debate importante para la sociedad que nos permite ir avanzando en un progreso científico, en un progreso económico, en un progreso tecnológico, que siempre es importante, al margen de la vida estudiantil que le da una universidad a una ciudad. ¿Y actualmente con cuántos alumnos cuenta esta facultad? Pues ahora mismo tenemos en los estudios de grado y licenciatura, porque estamos conviviendo las dos titulaciones, en torno a 1.650 alumnos y en posgrados no oficiales, porque ahora mismo estamos emitiendo, con la reforma de los planes de estudios, lo que había hasta ahora, que eran los títulos propios de másteres, pues estaremos en torno a 100 y algún alumnos en la Facultad de Económicas. Ya si hablamos de matriculación, con respecto al curso anterior, se ha producido, me imagino, un incremento, ¿no? Sí, nosotros hemos experimentado un fuerte incremento en los dos últimos años. Este año respecto al año pasado se mantuvo el volumen, pero sí que se produjo un incremento respecto al año anterior. Nosotros estábamos en unos 175 alumnos de primera entrada en la carrera de Administración y Dirección de Empresas y hemos pasado a más de 200 y estamos en unos 62, 63 alumnos de primera entrada en Economía y estamos en 95. Por lo tanto, estamos experimentando incrementos del 40% en el nivel de matriculación, que es importante. Y por desgracia asociado a una situación que estamos viviendo, que es un refugio que... Bueno, pues antes el mercado atraía mucha gente que se salía al mercado porque había unos incentivos económicos muy a corto plazo, eso no existe,
y la gente busca refugio de los estudios para formarse y poder ubicarse posteriormente en mejor medida en el mercado de trabajo. O sea que la huella de la crisis económica sí que se está dejando notar también. Sí, sí, aquí en las facultades se deja notar en un doble sentido. Los presupuestos no suben o bajan y sin embargo los clientes sí que nos suben. Por lo tanto es un mercado raro. Los demandantes se incrementan, pero el dinero que recibimos, pues por desgracia, bueno, con nosotros y todo el mundo, la sociedad está viviendo las circunstancias que está viviendo y no se incrementan, obviamente. Y hablando de la crisis económica, ¿con qué herramientas cuenta esta facultad para poder adaptar ese plan formativo a una situación económica pues que es bastante cambiante, sobre todo en los últimos años? Sí, los estudios que se imparten de tanto de economía como de administración y dirección de empresas son fundamentados en ciencias sociales y por lo tanto necesariamente adaptables pues a la realidad que estamos viviendo, y por lo tanto no se explican las mismas cosas en una época que en otra, porque tenemos que adaptar no ya tanto los planes de estudios, porque los planes de estudios son los que son. Sí, me refiero a la existencia de un comité que a lo mejor esté analizando la situación y adaptando. Sí, nosotros tenemos un comité de asesores externos que se constituyó con la aprobación que se nos concedió por parte del Ministerio a través de su agencia, que es la NECA, un sello de calidad, y en el sello de calidad, para conseguir ese sello de calidad, creamos un organismo externo de asesoramiento de la facultad que está formado por representantes de las instituciones, municipal, de regional y del ámbito provincial, y por representantes de empresarios y por antiguos alumnos. Y con ellos pues bueno, nos vamos reuniendo de forma más o menos periódica cuando las circunstancias lo permiten, pues para ir testando un poco cuáles son las necesidades formativas que hay en el mercado de trabajo para intentar en la medida de lo posible pues ir cubriéndolas. Pero bueno, de todas formas la Facultad de Económicas tiene una presencia en el ámbito social y en el ámbito empresarial de Albacete muy importante, y el flujo de información para bueno, pues saber de qué estamos hablando unos y otros es muy fluido, e intentamos en la medida posible traer los empresarios a la facultad para que nos cuenten qué está pasando en el mundo, a los empresarios o a las instituciones públicas, y intentamos estar nosotros en las empresas para bueno, pues dar nuestro punto de vista por si puede ser útil para ellos. Quizá uno de los aspectos más destacados de esta facultad es precisamente eso, que es una de las pocas de España que obliga pues, a sus estudiantes a que tengan que realizar prácticas para poder graduarse, una cosa sinceramente muy positiva para que puedan tener ese contacto con la realidad, que muchas veces cuando estudiamos estás en las aulas y cuando sales a la calle no tiene nada que ver con lo que has aprendido, porque el mundo es totalmente parecido pero diferente. ¿Cuándo se decidió poner en marcha esa medida de que fuera obligatorio y qué resultados está dando? Nosotros llevamos ya muchos años con una oficina de prácticas propia en la Facultad de Económicas, que la compartimos con la Facultad de Derecho. Yo creo, modestamente, con muy buenos resultados, con una integración en las empresas y en las instituciones, no solo de Albacete, sino de la región, incluso en Madrid, Valencia, Alicante, bueno, bastante importante. Eso lo asociamos también con con programas internacionales de movilidad de alumnos para la realización de prácticas, y por lo tanto, bueno, pues entendíamos que teníamos una madurez suficiente como para abordar el hecho de que en la reforma de los planes de estudios que se produjo como consecuencia de la adaptación al plan de Bolonia, bueno, pues creíamos que estábamos suficientemente maduros como para obligar a todos los alumnos a que tuviesen que pasar por una institución o por una empresa para poder conseguir su título de graduado. Las relaciones que tenemos, como te comentaba antes, son muy buenas, y por lo tanto, a pesar de que lo hicimos en una época de crisis, no nos ocasiona especial miedo el hecho de no encontrar contraparte para poder ubicar a nuestros alumnos. Eso es lo que ha parado a que muchas otras facultades de Economía y de Empresas de España, Madrid, Barcelona, Valencia, hablamos de ciudades pues mucho más pobladas y con un tejido empresarial más numeroso que el de Albacete, pues no se atreviesen a obligar a los alumnos a hacer las prácticas, porque si tú obligas a los alumnos a hacer prácticas, te estás obligando tú a que tengas que buscárselas. En este país, porque por ejemplo si hablamos de Alemania no funciona así, los alumnos tienen la obligación de buscárselas incluso.
Aquí no funcionamos así, Ya, por lo tanto... Al haberse producido el cierre de tantas empresas en estos últimos años, pues me imagino que habrá sido más complicado en el caso de Albacete. Sí, pero fíjate, nosotros tenemos ahora mismo contratos firmados con las empresas que nos permiten hacer 1.000, no llega a 100, 1.100 prácticas al año de alumnos, y realmente nos hacen falta unas 250 por ahí. ¿Esas prácticas son remuneradas? No necesariamente, pero estamos ya en un entorno al 80% de prácticas que son remuneradas voluntariamente por parte de las empresas. Me imagino que luego la posibilidad de incluso, pues, les ha gustado ese alumno cómo trabaja, en un futuro no muy lejano también poder garantizarse un contrato. Efectivamente. ¿No? Nosotros cuando firmamos un convenio con una empresa, firmamos un convenio en las mismas condiciones que si fuese un contrato de trabajo. Me explico. Cuando un alumno va a una empresa va a trabajar. Sabemos que es un becario y que tiene las limitaciones que tiene un becario, pero el alumno tiene que asumir la responsabilidad que va a un puesto de trabajo, que va con unas responsabilidades, que va con unos horarios, que va con unas determinadas formas de trabajo de esa empresa y se tiene que adaptar a esa empresa. Si la empresa y el alumno no están contentos con la forma de trabajo uno del otro, intentamos mediar o para buscar la solución o para eliminar esa práctica y buscar otra práctica para el alumno. Eso hace que, pues en muchas ocasiones la empresa utiliza la práctica pues para ver cómo funciona la gente, para ver cómo funcionan los alumnos, porque el grado de implicación de los alumnos es tan importante y tan bueno, pues que en muchos casos, ahora estamos en una situación más fea, ¿no? Pero en muchos casos acaban contratados en la propia empresa donde han realizado la práctica. Al margen de esas prácticas que están concertadas, a mí también me gustaría que habláramos de las señas de identidad desde su punto de vista de esta facultad, para haber conseguido que se sitúe entre las mejores facultades de ciencias económicas y empresariales que hay en España, teniendo en cuenta que usted en más de una ocasión ha señalado que los alumnos que están aquí en este centro lo que pretenden es que se formen, pero no solamente a nivel de conocimientos técnicos, sino sobre todo, lo más importante, en valores, ¿no? Efectivamente, yo creo que si tuviese que destacar dos aspectos o dos adjetivos de esta facultad, yo diría seriedad y dinamismo. Nosotros cuando hacemos las cosas las hacemos con la máxima seriedad posible. ¿Que nos equivocamos? Pues como todo el mundo, cuando uno aborda un proyecto a veces te sale bien y otras no tanto, pero la implicación del colectivo de profesores, la implicación del colectivo del personal de administración de servicios e indudablemente la implicación de los alumnos es brutal, es máxima. Aquí cuando uno aborda un proyecto tienes bastantes garantías de que vas a conseguir un éxito en el proyecto, porque lo abordamos todos los agentes implicados, desde el equipo de dirección hasta el último alumno que ha llegado a matricularse, lo hace con absoluta seriedad. Y por otra parte con dinamismo. Yo entiendo que una facultad de económicas, además de enseñar, además de hacer su labor de investigación, creo que tiene que jugar un papel fundamental en la sociedad donde está ubicada. Yo creo que la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete está muy integrada en lo que son las instituciones públicas y privadas, ¿sí? Ayuntamiento, Junta, Diputación, empresas con nombre y apellidos, ADECA, es decir, organizaciones empresariales, en las que trabajamos mano a mano en muchos proyectos, y eso yo creo que le da una mayor vida a la propia facultad, le da mayor vida a la sociedad, y yo creo que también los alumnos que se matriculan aquí, pues bueno, ven como un valor añadido para poder decidir matricularse en la facultad, pues la perfecta integración que tenemos con la sociedad donde estamos trabajando. Al final estamos trabajando en un entorno y nos debemos a ese entorno. Son muchas las actividades que impulsa la facultad, en las que participa. A la memoria me viene ahora, por ejemplo, recientemente, en relación al aeropuerto de Albacete, esa implicación que ha tenido la facultad, también ese seminario que trajo a personalidades de primera línea, que se llamaba Albacete ante los retos del futuro. Yo me imagino que a los alumnos el poder, pues no sé, tener a Ontiveros aquí, a Pedro Duque, a una serie de personalidades, ya no solamente que sean muy buenas en su trabajo, sino que son muy conocidas y que se desplacen hasta Albacete para poder hablar de tú a tú con los alumnos, eso debe ser una gran motivación para que sigan adelante y también para, pues, dar a conocer esta facultad y que se matriculen año tras año más alumnos. Sí, por ejemplo, el conjunto de 5 seminarios o 5 conferencias que constituye el seminario de Albacete ante los retos del futuro, pues cuando uno se mete en una iniciativa de ese tipo, pues siempre tienes miedo. Es decir, montar una cosa así no es fácil.
Traerse a personalidades del tipo que han venido no es fácil, cuadrar la agenda no es fácil. Y siempre tienes miedo de si va a haber respuesta o no a lo que tú crees que es importante, pero bueno, hasta que no lo organizas y pasa, bueno, pues no lo sabes. Y ha sido espectacular no solamente por parte de los alumnos, sino por la propia sociedad albaceteña, que se ha volcado completamente en asistir a ese tipo de seminarios, y la verdad es que a nosotros nos supone un coste en trabajo, porque no ha cobrado nadie de los que han venido, es decir, que el coste financiero para la facultad ha sido invitarlos a una comida o pagarle el billete de tren, es decir, que el coste financiero ha sido nulo, pero el coste de trabajo es importante, y cuando ves que la gente responde, pues la verdad es que te apetece seguir haciendo cosas de ese tipo. Y por ejemplo el tema del aeropuerto, el tema de alguna iniciativa que desde el Ayuntamiento se ha abordado últimamente de iniciativa ciudadana, la participación nuestra codo a codo con ADECA, es decir, tenemos proyectos que la verdad a nosotros siempre queremos dar las gracias a las personas que confían en nosotros, pues a la presidencia de la agencia ADECA, a Carmen Oliver, es decir, a la gente que confía en la facultad y que nos toma como referencia para que, bueno, pues demos nuestra opinión y que luego ya ellos en su ámbito de responsabilidad decidan lo que consideran oportuno, pero sí, que la pero facultad sí que es salga importante. Albacete, que Albacete entre en la facultad, ¿no? Efectivamente. Has hecho referencia anteriormente pues a ese plan Bolonia. Y sí me gustaría saber cómo se ha llevado a cabo ese proceso para adaptar las titulaciones que había anteriormente al espacio europeo de educación superior. Este curso, el 2010-2011, era la fecha límite para que estuviera ya todo preparado. Y sí me gustaría saber qué mecanismos, qué proceso se ha llevado a cabo para que se minimizaran los posibles inconvenientes que se pudiera causar en los alumnos al cambiar de un modelo al otro. El tema de los cambios, los cambios de tiempo también afectan a todos. El tema de los cambios nunca son fáciles. Nunca son fáciles porque siempre hay un miedo de a ver qué va a pasar. Cuando uno lleva muchos años con una determinada forma de trabajar, cambiarla cuesta. Y el cambio ha sido importante, porque hasta ahora lo que se hacía era que por parte del Ministerio se fijaban las directrices de los títulos. No sé si acabaremos la entrevista, pero bueno. Yo creo que sí. Se fijaban las directrices de los títulos y con la reforma lo que ha hecho es que ha dado absoluta libertad a las universidades para que ellas decidan qué creen que tienen que ofertar. Deben de pasar un proceso de validación por parte del Ministerio y entonces, si el Ministerio lo valida, entran en un catálogo de títulos oficiales. Eso implicaba que la universidad tenía que plantearse qué es lo que quería hacer. En el ámbito nuestro, de lo que son las economía y administración y dirección de empresas, yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente, me parece que en España nos hemos equivocado, pero no un poco, mucho. Cuando se decidió en las distintas reuniones de decanos de las facultades de economía y empresa cómo íbamos a hacer el proceso, se apostó porque la conversión que se iba a hacer iba a ser una conversión exclusivamente de lo que había antes como licenciatura en economía y licenciatura en administración y dirección de empresas, iba a pasar al grado en economía y al grado de administración y dirección de empresas. Nosotros hemos decidido eso así porque creíamos que tenía que ser así. Y la diversificación posterior debería ser en títulos de máster oficial. Eso no se ha hecho en España. En España han salido títulos de grado vinculados con la economía y la empresa, pues a veces como setas cuando llueve. Yo creo que es una barbaridad, pero bueno, cada uno en su ámbito de responsabilidad decide lo que considera oportuno. Nosotros hemos decidido mantener esos dos grados. El grado de economía, la negociación ha sido exclusivamente de la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, pero el grado de administración y dirección de empresas ha tenido que ser negociado conjuntamente con Toledo, con Cuenca y con Ciudad Real. Si negociar un plan de estudios con la gente de tu casa ya genera problemas, negociarla con otras facultades, aunque sean de tu universidad, pues genera muchos más problemas. Muchos más problemas que yo creo que hemos sido capaces de solventarlos más o menos bien y de hecho fuimos los primeros títulos que en esta universidad, tanto economía como administración y dirección de empresas, empezamos el año pasado ya a ofertar los títulos oficiales. Eso ya están dando, estamos en un proceso de eliminación, de suspensión de lo que serían los anteriores títulos de licenciado. Porque habrá gente que le pilló ese momento cuando ya llevaba varios cursos y esas convalidaciones. Lo que pasa es que no hemos querido eliminarlo, es decir, lo que hemos hecho es,
Se quita primer curso de licenciatura, se pone primer curso de grado. Se quita segundo curso de la licenciatura, se pone segundo curso de grado. De tal forma que el alumno que empezó con la licenciatura, si quiere, va a poder acabar sin ningún problema su licenciatura. Eso nos genera problemas organizativos porque estamos compaginando licenciaturas por un sitio, grados por otro sitio, pero bueno, yo creo que al final, aunque probablemente hubiese sido mucho más fácil hacer un proceso de convalidación única y borrón y cuenta nueva, bueno, probablemente para los alumnos o para muchos alumnos la opción de mantener las dos vías era la más aconsejable y es la que mantuvimos. Ahora mismo, una vez que eso ya lo tenemos implantado, estamos abordando los títulos de máster. Pero eso que estamos haciendo aquí nosotros no ha sido lo habitual que se ha hecho en muchas facultades. Nosotros empezamos primero intentando que el Ministerio nos certificase que éramos un centro de calidad, antes de hacer ninguna reforma. Y establecimos un sistema de garantía interna de calidad, presentamos a auditoría ese sistema de garantía interna, un manual de calidad, un manual de procedimientos y conseguimos un sello de la MECA, del Ministerio. Posteriormente hemos conseguido la verificación de los títulos de grado y ahora creo que toca el curso siguiente en la formación, que son los másteres. No necesariamente se ha hecho así en otros sitios. Y ahora lo que estamos en otros sitios, que decir, en otras universidades que no sea la nuestra de Castilla-La Mancha. Y ahora lo que tenemos es en esta facultad concretamente, que es la única que lo tiene en toda la universidad, lo que tenemos es presentado ya en el Ministerio un máster universitario, un máster oficial. Nos han mandado unas alegaciones muy sencillitas que les hemos contestado rápidamente, entonces yo espero que no haya especial problema para que a partir de septiembre próximo también, además de los grados oficiales, podamos impartir ya másteres universitarios en la casa. ¿Qué nombres van a llevar esos másteres? El máster que tenemos ahora mismo encima de la mesa es un máster universitario en consultoría y asesoría financiera y fiscal, que es la evolución de una de las menciones vinculadas a contabilidad y fiscalidad que hay en el título de grado de Administración y Dirección de Empresas. Y estamos pendientes de presentar también un máster en el ámbito de economía. Volviendo un poquito al tema empresarial, ya hemos visto ese dinamismo, esa relación que hay entre la empresa, el tejido empresarial de Albacete y la facultad. Sí me gustaría saber, según los últimos estudios, pues no sé, por ejemplo, del Centro de Información y Formación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en estos momentos, ¿cuál es el perfil profesional que más está demandando el empresario? Pues el perfil profesional que más está demandando el empresario, y es lo que nosotros hemos intentado adaptar en nuestra reforma hacia los títulos de grado, es un profesional que se le presupone la formación. Obviamente no puede ser de otra forma. Si tú sales de una licenciatura, de un grado, en la universidad tiene la responsabilidad de acreditar la calidad de lo que está sacando a la calle, pero que además tengan unas competencias de carácter transversal, liderazgo, capacidad de toma de decisiones, de trabajo en grupo, de asumir nuevos retos, de comprometerse, de espíritu crítico, que no necesariamente estaban siendo trabajados adecuadamente con los tradicionales licenciaturas. Entonces, bueno, nosotros cuando a través de nuestro Centro de Información y Promoción de Empleo, a través de la propia MECA, se presentan informes, bueno, pues vemos que tenemos que avanzar por ahí, es decir, que tenemos que satisfacer, sin minorar absolutamente para nada el ámbito científico de nuestras disciplinas, tenemos que satisfacer pues esas necesidades que el ámbito empresarial, que al final es quien está contratando a nuestros alumnos, pues nos está demandando. Y entonces intentamos, pues dentro de las aulas, en la medida de nuestras posibilidades, pues intentar que los alumnos adquieran esas competencias que los empresarios nos están demandando. ¿Y qué salidas profesionales son las más populares, por decirlo de alguna manera? Son dos carreras, Economía y Administración y Dirección de Empresas, que son la primera y la cuarta. La primera es Administración y Dirección de Empresas y la cuarta Economía, de mayor salida profesional en España en los últimos años. Pues tiene salida en el ámbito de empresariales, desde lo que es todo el ámbito de contabilidad, el ámbito de fiscalidad, el ámbito vinculado ahora mismo, por desgracia, con los concursos de empresas, de mercantil, el ámbito de la estrategia, de recursos humanos, de marketing, de publicidad. En ámbitos más de economía general, pues todo el tema de estudios de impacto, estudios económicos, entidades financieras, el Banco de España, es decir, las salidas profesionales, el abanico de salidas profesionales de los estudios nuestros, por suerte, es
muy amplio. No solamente la docencia es importante, la investigación también, en cualquier proyecto de centro universitario que se precie. En ese sentido, ¿cuál es la actividad investigadora que lleva a cabo o que impulsa esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? ¿Qué traspaso de conocimiento es el que se está produciendo entre este centro y las empresas? Sí, en el tema de la investigación habría que hablar mucho. Y de manera resumida. Y de manera resumida y no demasiado crítica, sería lo siguiente. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos de investigación en nuestra facultad diferenciamos, como todos los sitios, pero diferenciamos dos tipos de investigación. Una investigación más básica y una investigación aplicada. La investigación básica es la que en muchas ocasiones se hace de puerta de despacho hacia adentro, en el que es un proceso mucho más de formación, de marco teórico, de fundamentos, en distintos ámbitos, ¿no? Y ahí, bueno, pues cada uno va construyendo su propio conocimiento, sus propias experiencias y la va compartiendo con los colegas de otras universidades, con el fin de pues, ir construyendo el conocimiento que después en la investigación aplicada se puede aplicar, valga la redundancia. Pero creemos que eso es muy importante para la sociedad, es el segundo ámbito, el ámbito de la investigación aplicada. Y nosotros en esta facultad hemos apostado mucho por esa investigación aplicada. Investigación aplicada que parte ya no solamente de la realización de estudios a demanda por parte de empresas, sino de implantación de sistemas de costes o de gestión en empresas, de cuadros de mando, análisis estratégico de diversos sectores, como es el sector de aeronáutica, como es el del calzado, como es el de la cuchillería, el de la cerámica estructural, el de la agricultura. Colaboramos con el ayuntamiento en todo aquello que se nos pide para poder aportar, pues, desde nuestro modesto punto de vista, soluciones a determinadas situaciones que consideran oportuno. En el tema de la gestión de zonas industriales, pues con ADECA trabajamos muy codo a codo, muy de mano en mano para bueno, pues, proponer actuaciones que en algunas ocasiones se pueden llevar a cabo y en otras no tanto, pero sí que creemos que es importante. Y la sociedad sí lo entiende porque nos llama para ello, es importante pues, dar nuestra opinión acerca de cómo entendemos nosotros que podría resolverse algún problema concreto. Entonces sí que creemos que la apuesta que deberían de hacer las facultades, y concretamente facultades como las nuestras, en investigación aplicada para el beneficio de la sociedad que al final es la que te está pagando, pues es importante. Yo no sé, ya para finalizar, me gustaría preguntarle una pregunta un poquito más a nivel personal, teniendo en cuenta que usted estudió fuera. No sé si en algún momento en su vida se habría podido imaginar que iba a terminar como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. ¿Cómo nos puede valorar esta experiencia? No me lo había imaginado. Estas cosas pasan conforme pasa el tiempo y te vas metiendo en una rueda y al final la rueda te va llevando a una cosa y a la otra y a la otra, obviamente porque tú lo decides así, ¿no? Pero no es una cosa que te plantees cuando uno está estudiando o cuando uno llega a carrera. Bueno, pues yo voy a ser el decano de la facultad. Sí, pero digo que se hará hecha la vista atrás seguramente. Madre mía, en la vida me habría imaginado yo que iba a terminar aquí. Hablando con compañeros hablábamos de este tema, no, yo no me lo había imaginado y yo soy... Va a quedar un poco mal que yo lo diga, ¿no? Pero yo soy joven y en las reuniones que hacemos de decanos de toda España, pues algunos me llevan como 15 o 20 años o muchos. Entonces, bueno, pues es una experiencia muy enriquecedora para mí. Primero porque al final estás gestionando una institución y si tú eres un licenciado en empresariales, lo tuyo también es la gestión, no solamente la docencia. Entonces estás aplicando tus propios conocimientos a la gestión de una gestión de una institución complicada, en el que estamos muchos funcionarios del grupo A, muchos funcionarios con su propia opinión, y al final la labor de gestión de recursos humanos, de convencimiento que tienes que hacer es muy importante, y al final eso yo creo que te enriquece como persona. Y después, pues también es importante, cuando ves que puedes participar en la ciudad en la que naciste, en la ciudad que te gusta, desde el ámbito de la responsabilidad que pueda tener uno en un momento determinado, pues en aportar soluciones o aportar propuestas a determinados problemas y que a lo mejor nunca te lo habías planteado y te lo permite, desde la figura de decano te permite acceder a ese tipo de situaciones. Da mucho trabajo,
pero sí es una situación bastante merece la pena. gratificante. Pues Ángel Tejada, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer y enhorabuena por el trabajo que está realizando al frente de esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Bien, gracias a vosotros y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Igualmente. Gracias también a todos ustedes, nos marchamos desde aquí, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Regresamos como siempre en Internet a través de la Cerca Televisión. Hasta pronto.